Los devoradores de espacio. Frank Belknap Long. Audiocuento editado por Juan Pablo Flores Montaño. Para Cuentos Extraños. Weird Tales. Los devoradores de espacio. Weird Tales, julio de 1928. La cruz no es un agente pasivo. Protege al puro de corazón, y a menudo ha aparecido en el aire sobre nuestros sabbats, confundiendo y dispersando a los poderes de las tinieblas. Necronomicon de John D. Y el horror llegó a Partridgeville en una niebla ciega. Durante toda aquella tarde densos vapores marinos se habían arremolinado alrededor de la granja y el cuarto en el que nos encontrábamos sentados estaba bañado en humedad. La niebla subía en espirales por debajo de la puerta y sus dedos largos, húmedos me acariciaron el pelo hasta que éste goteó. Las ventanas de cristales cuadrados estaban cubiertas por una humedad densa, como rocío, el aire era pesado y pegajoso e increíblemente frío. Dirigí una mirada lúgubre a mi amigo. Le había dado la espalda a la ventana y escribía furiosamente. Era un hombre alto y delgado, con los hombros anormalmente anchos y un poco encorvados. Visto de perfil su rostro era impresionante. Tenía una frente ancha en extremo, nariz larga y mentón un poco sobresaliente, una cara vigorosa, sensible que sugería un carácter de salvaje imaginación controlada por un intelecto profundamente escéptico. Mi amigo escribía relatos cortos. Los escribía para satisfacción propia, a despecho del gusto de la época, y sus cuentos eran inusuales. Habrían encantado a Poe, habrían encantado a Hawthorne, o Ambrose Bierce, o Villers de L. Isle Adams. Eran estudios terribles y sombríos de hombres anormales, bestias anormales, plantas anormales. Escribía sobre reinos remotos e impíos de la imaginación y el horror, y los colores, sonidos y olores que se atrevía a evocar nunca se vieron, oyeron ni olieron sobre la cara conocida de la luna. Trazaba sus creaciones impúdicas contra fondos sepulcrales y habitados por las sombras. Se movían majestuosas por bosques altos y solitarios, sobre montañas escarpadas, y se escurrían malvadas por las escaleras de caserones antiguos, y entre los pilares de negros muelles en descomposición. Aún no estaba mirando cuando de pronto dejó de escribir y sacudió la cabeza. «No puedo lograrlo», dijo. «Tendría que inventar un lenguaje nuevo. Y sin embargo puedo comprenderlo en un sentido emocional, intuitivo, si quieres. Ojalá pudiera expresarlo con una frase de algún modo, el extraño reptar de su espíritu descarnado». «¿Se trata de algún nuevo horror?», pregunté. Sacudió la cabeza. «Para mí no es nuevo. Lo he conocido y sentido durante años. Un horror que está completamente más allá de cualquier cosa que tu prosaico cerebro pueda concebir». «Muchas gracias», dije. «Todos los cerebros humanos son prosaicos», precisó. No quería ofenderte. Lo terrible y misterioso son los terrores sombríos que acechan detrás y por encima de ellos. Nuestros cerebritos, ¿qué pueden saber sobre los seres detestables y cósmicamente horrendos que vienen del espacio exterior y nos chupan hasta dejarnos secos? A veces creo que habitan en nuestras cabezas, y que nuestros cerebros lo sienten, pero cuando ellos tienden tentáculos dañinos para arañar y absorbernos, perdemos la razón por completo, ¿y de qué nos sirve entonces el cerebro? «Pero no puedes creer honestamente en semejante insensatez», exclamé. «Por supuesto que no». Sacudió la cabeza y rió. «Sabes condenadamente bien que tengo un escepticismo demasiado profundo como para creer en algo. Simplemente he bosquejado las reacciones de un poeta ante el universo.
Si un hombre desea escribir relatos de fantasmas y comunicar una sensación de horror a sus miserables e indignos lectores, tiene que creer en todo y en algo. Al decir algo me refiero al horror que trasciende todo, que es más terrible e imposible que todo. Tiene que creer que hay cosas del espacio exterior que pueden bajar y chuparnos hasta dejarnos secos. Pero esta cosa del espacio exterior, ¿cómo puede él describirla si no conoce su forma o tamaño o color? Es prácticamente imposible describirla. Es lo que he tratado de hacer, y fracasé. Tal vez algún día, pero dudo de que pueda lograrse alguna vez. Aunque nuestro artista puede insinuar, sugerir. ¿Sugerir qué? Pregunté, un poco confundido. Sugerir un horror que sea ultraterreno por completo, que se haga sentir en términos que no tengan equivalentes sobre esta tierra. Hay algo de prosaico, dijo, incluso en los mejores cuentos clásicos de misterio y terror. La vieja señora Radcliffe con sus bóvedas ocultas y fantasmas sangrientos, Maturín con sus villanos alegóricos, faunescos, y sus llamas feroces salidas de la boca del infierno, Edgar Poe con sus cadáveres cubiertos de coágulos de sangre y sus gatos negros. Sus corazones delatores y Valdemars en desintegración, Hawthorne con su divertida preocupación por los problemas y horrores que surgen del simple pecado humano, como si los pecados humanos tuvieran alguna importancia para las cosas que nos chupan el cerebro, y los maestros modernos. Algernon Blackwood que nos invita a un festín de los altos dioses y nos muestra a una anciana de labio leporino sentada ante una tablilla Ouija toqueteando cartas manchadas o una aureola absurda de ectoplasma que emana de algún papanatas clarividente, Bram Stoker con sus vampiros y lobisones, simples mitos convencionales. Últimos harapos del folclore medieval, Waus con sus espectros pseudocientíficos, hombres peces en el fondo del mar, damas en la luna, y los cientos de idiotas que escriben sin cesar cuentos de fantasmas para las revistas. ¿En qué han colaborado a la literatura de lo impío? ¿Acaso no estamos hechos de carne y sangre? Es natural que sintamos repulsión y nos horroricemos cuando nos muestran esa carne y esa sangre en estado de corrupción y decadencia, con los gusanos pasando por encima y por debajo. Es natural que un relato sobre un cadáver nos estremezca, nos llene de miedo y horror y repugnancia. Cualquier tonto puede despertar esas emociones en nosotros. En realidad Poe logró muy poco con sus damas Usher y sus Valdemars en licuefacción. Apeló a emociones simples, naturales, comprensibles, y era inevitable que sus lectores respondieran. ¿Acaso no descendemos de bárbaros? ¿No habitamos una vez en bosques altos y siniestros, a merced de animales que desgarran y destrozan? Es inevitable que temblemos y nos encojamos cuando encontramos en la literatura oscuras sombras de nuestro propio pasado. Arpías y vampiros y lobisones, ¿qué son sino magnificaciones, distorsiones de las grandes aves y murciélagos y perros feroces que acosaron y torturaron a nuestros antepasados? Es bastante fácil excitar el miedo por tales medios. Es bastante fácil asustar a los hombres con las llamas de la boca del infierno, porque éstas son ardientes y marchitan y queman la carne, ¿y quién no comprende y teme un incendio? Golpes que matan, fuegos que arden, sombras que horrorizan porque sus sustancias acechan malignas en los corredores negros de nuestros recuerdos hereditarios. Estoy harto de los escritores que nos aterrorizan con fealdades tan patéticamente obvias y trilladas. Una auténtica indignación llameaba en sus ojos. ¿Y si hubiese un horror mare? ¿Y si cosas malignas de algún otro universo decidieran invadir el nuestro? ¿Y si no pudiésemos verlas? ¿Y si no pudiésemos sentirlos? ¿Y si fuera de un color desconocido sobre la tierra, o más bien, de un aspecto que no tuviese color? ¿Y si tuvieran una forma desconocida sobre la tierra? ¿Y si tuvieran 4, 5, 6 dimensiones?
¿Y si tuvieran 100 dimensiones? ¿Y si no tuvieran la menor dimensión y sin embargo existieran? ¿Qué podríamos hacer? ¿No existirían para nosotros? Existirían para nosotros si nos proporcionaran dolor. ¿Y si no fuera el dolor del calor o del frío o cualquiera de los dolores que conocemos, sino un nuevo dolor? ¿Y si tocaran otra cosa además de nuestros nervios, alcanzaran nuestros cerebros de un modo nuevo y terrible? ¿Y si se hicieran sentir por medios nuevos y extraños y execrables? ¿Qué podríamos hacer? Tendríamos las manos atadas. Uno no puede oponerse a lo que no puede verse ni sentirse. Uno no puede oponerse a lo que tiene 1000 dimensiones. Supongamos que se abrieran paso hasta nosotros devorando el espacio. Hablaba para sí con rapidez, en un frenesí. Sobre eso he tratado de escribir. Quería incluir en un relato la cosa reptante, informe que nos chupa el cerebro. Quería hacer que mis lectores, idiotas absurdos e indignos, sintieran y vieran esa cosa venida de otro universo, de más allá del espacio. Podría sugerirla con facilidad o insinuarla, cualquier tonto puede hacerlo, pero querría describirla realmente. Describir un color que no es un color. Una forma que no tiene forma. Tal vez un matemático podría hacer algo levemente superior a sugerirla. Hay curvas y ángulos extraños que un matemático inspirado podría vislumbrar vagamente en un frenesí salvaje de cálculos. Es absurdo decir que los matemáticos no han descubierto la cuarta dimensión. La han vislumbrado con frecuencia, se han acercado a ella con frecuencia, la han aprendido con frecuencia, pero son incapaces de demostrarla. Conozco a un matemático que jura que una vez vio la sexta dimensión en un vuelo salvaje hacia los cielos del cálculo diferencial. Por desgracia no soy matemático. Solo soy un pobre tonto, un artista creador, y la cosa del espacio exterior me elude por completo. Alguien llamaba a la puerta con violencia. Crucé la habitación y retiré el cerrojo. ¿Qué desea? Pregunté. ¿Qué pasa? Lamento molestarte, Frank, dijo una voz familiar, pero necesito hablar con alguien. Reconocí el rostro delgado, blanco de mi vecino más cercano, y me aparté de inmediato. Adelante, dije. Adelante, por favor. Howard y yo hemos estado discutiendo sobre fantasmas y los seres que conjuramos no resultan compañía agradable. Tal vez tú puedas hacer que se alejen, con argumentaciones. Llamé fantasmas a los horrores de Howard porque no quería escandalizar al hombre común que era mi vecino. Henry Wallace era inmensamente grande y alto, y cuando entró al cuarto arrastró una parte de la noche consigo. Se hundió en un sofá y nos escrutó con ojos asustados. Howard había dejado el relato que estaba leyendo, se quitó y frotó los anteojos, y frunció el entrecejo. Era más o menos intolerante con mis visitantes bucólicos. Esperamos tal vez por un minuto y después los tres hablamos al mismo tiempo. ¡Qué noche horrible! Detestable, ¿verdad? Desastrosa. Henry Wallace frunció el entrecejo. Esta noche, dijo, yo me topé con un accidente extraño. Viajaba con Hortensia por el bosque Mulligan. ¿Hortensia?, interrumpió Howard. Su caballo, expliqué con impaciencia. Regresabas de Brewster, ¿verdad, Henry? De Brewster, sí, contestó. Pasaba entre los árboles observando cómo la niebla entraba y salía de las orejas de Hortensia enroscándose, y oyendo cómo resollaban y se lamentaban las sirenas de niebla en la bahía cuando algo me aterrizó sobre la cabeza. Lluvia, pensé. Espero que no se mojen las provisiones.
Me di vuelta para asegurarme de que la manteca y la harina estaban cubiertas y algo blando como una esponja se alzó del fondo del carro y me pegó en la cara. Lo manoteé y lo agarré entre los dedos. En las manos parecía gelatina. Lo apreté y me bajó una humedad por las muñecas. Tampoco estaba tan oscuro como para no verlo. Curioso cómo se puede ver en una niebla, es como si la noche se hiciera más luminosa. No sé, tal vez tampoco era la niebla. Los árboles parecían destacarse. Se los podía ver muy nítidos. Como decía, miré aquello, ¿y a qué creen que se parecía? A un trozo de hígado crudo. O al cerebro de un ternero. Pensándolo bien, se parecía más al cerebro de un ternero. Tenía hendiduras, y el hígado no tiene hendiduras. Por lo general el hígado es liso como un vidrio. Fue un momento espantoso para mí. Hay alguien arriba de uno de esos árboles, pensé. Algún vagabundo o loco o idiota que está comiendo hígado. Mi carro lo asustó y lo dejó caer un pedazo. No puedo equivocarme. Cuando salí de Brewster no llevaba hígado en el carro. Alcé los ojos. Ustedes saben que los árboles del bosque Mulligan son muy altos. En los días claros no se les puede ver la punta desde el camino. Y ya saben lo retorcidos y muy malignos. Siempre me los imaginé con deseos de hacer el mal. Hay algo de indecente en los árboles que crecen demasiado juntos y llegan a torcerse. Alcé los ojos. Al principio solo vi los árboles altos, todos blancos y brillantes por la niebla, y sobre ellos una neblina blanca y densa que ocultaba las estrellas del cielo. Y después algo largo y blanco bajó corriendo con rapidez por el tronco de uno de los árboles. Bajó con tanta rapidez por el árbol que no lo pude ver con nitidez. Y de todos modos era tan delgado que no había mucho por ver. Pero era como un brazo. Era como un brazo largo, blanco y muy flaco. Pero desde luego, no era un brazo. ¿Quién oyó hablar de un brazo alto como un árbol? No sé qué me llevó a compararlo con un brazo, porque en realidad no era más que una línea fina, como un alambre, una cuerda. No estoy seguro para nada de haberlo visto. Tal vez lo imaginé. Ni siquiera estoy seguro de que fuera del ancho de una cuerda. Pero tenía una mano. ¿O no? Cuando pienso en eso me tambalea el cerebro. Entiendan, se movía tan rápido que no lo pude ver con claridad. Pero tuve la impresión de que buscaba algo que se le había caído. Por un momento la mano pareció desplegarse sobre el camino y después abandonó el árbol y se dirigió hacia el carro. Era como una enorme mano blanca que caminara sobre los dedos unida a un brazo terriblemente largo que subía y subía hasta tocar la niebla, o tal vez hasta tocar las estrellas del cielo. Grité y castigué a Hortensia con las riendas, pero el caballo no parecía necesitar estímulo. Había arrancado antes de que yo pudiera tirar el hígado o el cerebro de ternero al caminar. Corría tan veloz que casi dio vuelta el carro, pero yo no tiré de las riendas. Prefería estar tirado en una zanja con la muñeca rota antes de que una mano larga y blanca me sacara el aliento de la garganta. Casi habíamos salido del bosque y empezaba a respirar otra vez cuando el cerebro se me enfrió. No puedo describir de otro modo lo que pasó. Mi cerebro se puso frío como el hielo dentro de mi cabeza. Puedo asegurarles que estaba asustado. No imaginen que no podía pensar con claridad. Tenía conciencia de todo lo que me rodeaba, pero mi cerebro estaba tan frío que grité de dolor. ¿Alguna vez sostuvieron un trozo de hielo en la mano durante al menos 2 o 3 minutos? Ardía, ¿verdad? El hielo quema peor que el fuego. Bueno,
Mi cerebro se sentía como si hubiese estado metido en hielo durante horas y horas. Tenía un horno dentro de la cabeza, pero era un horno frío. Crepitaba con un frío rabioso. Tal vez tendría que sentirme agradecido de que el dolor no durase. Desapareció en unos 10 minutos y cuando llegué a casa no parecía haber empeorado por la experiencia. Estoy seguro de que no pensé que estaba mal hasta que me miré en el espejo. Entonces vi el agujero en mi cabeza. Henry Wall se inclinó hacia adelante y se apartó el pelo de la sien derecha. «Esta es la herida», dijo. «¿Qué les parece?». Se dio un golpecito con los dedos debajo de una pequeña abertura redonda que tenía en el costado de la cabeza. «Es como una herida de bala», precisó. «Pero no hubo sangre y se puede ver hasta muy adentro. Parece dirigirse directamente al centro de la cabeza. Yo no tendría que estar vivo». Howard se había levantado y miraba a mi vecino con ojos llameantes. «¿Por qué nos ha mentido?», gritó. «¿Por qué nos ha contado esa historia absurda? Una mano larga, vamos. Usted estaba borracho, hombre, borracho, y sin embargo logró hacer lo que yo he sudado sangre por conseguir. Si pudiese hacer que mis idiotas lectores sintieran ese horror, conocerlo por un momento, ese horror que usted escribió en los bosques, estaría entre los inmortales, sería más grande que Poe, más grande que Hawthorne, y usted, un payaso torpe, un patán mentiroso». Me puse en pie con una protesta furiosa. «No miente», dije. «El hombre está loco de fiebre. Le han disparado, alguien le ha disparado en la cabeza. Míralo». La ira de Howard se apagó y el fuego desapareció de sus ojos. «Perdóname», dijo. «No puedes imaginar hasta qué punto he deseado capturar ese horror definitivo, pasarlo al papel, y él lo consiguió con tal facilidad. Si me hubiese advertido que iba a describir algo semejante habría tomado notas. Pero como es lógico no sabe que es un artista. Lo que logró fue un tour de force accidental, no podría hacerlo otra vez, estoy seguro. Siento haberme salido de las casillas, pido disculpas. ¿Quieren que vaya a buscar a un médico? Es una fea herida». Mi vecino sacudió la cabeza. «No necesito un médico», dijo. «He visto un médico. No hay una bala en mi cabeza, ese agujero no fue hecho por una bala». Cuando el médico no pudo explicarlo me reí de él. Odio a los médicos. Y no me caen bien los tontos que piensan que acostumbro mentir. No me cae bien la gente que no quiere creerme cuando les digo que vi aquella cosa larga, blanca escurriéndose hacia abajo por el árbol, clara como el día. Carol Howard examinaba la herida a pesar de la indignación de mi vecino. «La hizo algo redondo y agudo», dijo. «Es curioso, pero la carne no está desgarrada. Un cuchillo o una bala habría desgarrado la carne, habría dejado un borde desparejo». Asentí y me inclinaba a examinar la herida cuando Baus chilló y se tomó la cabeza entre las manos. «Ah», jadeó. «Ha vuelto, ese frío terrible, terrible». Howard clavó los ojos en él. «No espere que crea en semejante insensatez», exclamó disgustado. Carroll se agarraba la cabeza y bailaba por el cuarto en un delirio agónico. «No puedo soportarlo», chillaba. «Me está congelando el cerebro. No es como el frío ordinario. No lo es. Oh, Dios. No se parece a nada que haya sentido. Muerde, abraza, desgarra. Es como ácido». Apoyé una mano sobre su hombro y traté de calmarlo, pero me apartó de un empujón y corrió hacia la puerta. «Tengo que salir de aquí», gritó.
La cosa necesita espacio. Mi cabeza no la retendrá. Desea la noche, la vasta noche. Quiere chapalear en la noche. Abrió la puerta y desapareció en la niebla. Howard se enjugó la frente con la manga del saco y se hundió en una silla. Loco, murmuró. Un trágico caso de insania. ¿Quién lo habría sospechado? Lo que nos contó no era arte consciente en ningún sentido. No era más que una fuga pesadillesca concebida por el cerebro de un lunático. Sí, dije, pero ¿cómo explicas el agujero de su cabeza? Oh, eso. Howard se encogió de hombros. Es probable que siempre lo haya tenido, algo de nacimiento, quizá. Tonterías, dije. El hombre nunca tuvo antes un agujero en la cabeza. Personalmente creo que le han disparado. Habría que hacer algo. Necesita atención médica. Creo que telefonearé al Dr. Smith. Interferir es inútil, dijo Howard. Ese agujero no fue hecho por una bala. Te aconsejo que te olvides de él hasta mañana. Su insania tal vez sea transitoria, puede desaparecer, y después nos maldecirá por interferir. Meterse con lunáticos no vale la pena. Si mañana sigue loco, si viene otra vez aquí y trata de ocasionar problemas, puedes notificar a las autoridades indicadas. ¿Alguna vez actuó de modo extraño? No, dije. Siempre fue muy cuerdo. Creo que seguiré tu consejo y esperaré. Pero me gustaría poder explicar el agujero en la cabeza. Lo que contó me interesa más, dijo Howard. Voy a escribirlo antes de que lo olvide. Como es lógico, no podré lograr el horror tan real como él lo hizo, pero tal vez pueda capturar un poco de la extrañeza y el hechizo. Destapó su lapicera fuente y empezó a cubrir una inofensiva hoja de papel con curiosas frases enjolladas, frases ultraterrenas. Yo sabía que en un momento el papel se transformaría en algo impío. Sabía que relumbraría con una luz pagana, que luces embrujadas parpadearían sobre él, sombras extrañas se harían cada vez más profundas alrededor de él. Ideas extrañas y monstruosas fluirían en una corriente continua desde su cerebro a la hoja blanca, lisa. Me estremecí y cerré la puerta. Durante varios minutos no hubo en el cuarto otro sonido que el rascar de la pluma contra el papel. Durante varios minutos hubo silencio, y después comenzaron los chillidos. ¿O eran gemidos? Los oímos a través de la puerta cerrada, los oímos por encima de los lamentos de las sirenas de niebla y el ruido de las olas en la playa Mulligan. Los oímos por encima del millón de sonidos nocturnos que nos habían horrorizado y deprimido mientras estábamos sentados y hablábamos en aquella casa solitaria y envuelta en niebla. Los oímos con tanta nitidez que durante un momento creímos que llegaban desde afuera, junto a la casa. Solo cuando se repitieron una y otra vez, gemidos prolongados, penetrantes, descubrimos en ellos una cualidad de lejanía. Lentamente tomamos conciencia de que los gemidos venían de lejos, tal vez de un lugar tan apartado como el bosque Mulligan. Un alma torturada, murmuró Howard. Una pobre alma condenada en garras del caos reptante. Se puso en pie tambaleando. Le brillaban los ojos y respiraba con dificultad. Lo agarré del hombro y lo sacudí. No tendrías que proyectarte en tus relatos de ese modo, exclamé. Algún pobre tipo está en apuros. No sé qué pasó. Tal vez os sobró un barco. Voy a ponerme un impermeable y averiguar de qué se trata. Se me ocurre que tal vez nos necesiten. Tal vez nos necesiten, repitió Howard lentamente. Tal vez nos necesiten, realmente. Eso no quedará satisfecho con una sola víctima.
Piensa en el enorme viaje a través del espacio, en la sed y los apetitos que tiene que haber sufrido. Es ridículo imaginar que se contentará con una sola víctima. Entonces, bruscamente, algo cambió en él. La luz se fue de sus ojos y la voz perdió su temblor. Se estremeció. Discúlpame, dijo. Temo que pienses que estoy tan loco como el patán que nos visitó hace unos minutos. Pero no puedo dejar de identificarme con mis personajes cuando escribo. He descrito algo muy maligno, y esos aullidos, bueno, son exactamente como los aullidos que un hombre emitiría sí. Comprendo, interrumpí, pero ahora no tenemos tiempo de discutirlo. Allá afuera hay un pobre hombre, señalé vagamente hacia la puerta, que está entre la espada y la pared. Se debate contra algo, no sé qué. Tenemos que ayudarle. Por supuesto, concedió él y me siguió a la cocina. Sin una palabra tomé un impermeable y se lo tendí. También le alcancé un enorme sombrero de goma. Ponte esto, rápido, dije. Ese hombre nos necesita desesperadamente. Había bajado del estante mi propio impermeable y empujé los brazos dentro de las mangas pegajosas. En un instante ambos nos abríamos camino a través de la niebla. La niebla era como un ser viviente. Sus largos dedos se tendían hacia arriba y nos abofeteaban el rostro implacablemente. Se enroscaba alrededor de nuestros cuerpos y ascendía en espirales grandes, grisáceas desde la cúspide de nuestras cabezas. Se retiraba ante nosotros, y con la misma brusquedad se cerraba y nos envolvía. Delante de nosotros se veían las luces difusas de unas pocas granjas solitarias. Detrás de nosotros atronaba el mar y las sirenas de niebla emitían un ulular continuo, lúgubre. Howard llevaba el cuello del impermeable alzado por encima de las orejas y de su larga nariz goteaba humedad. Tenía una torva decisión en los ojos y la mandíbula se veía firme. Caminamos con dificultad durante varios minutos y solo cuando nos acercamos al bosque Mulligan habló. Si es necesario, entraremos al bosque, dijo. Asentí. No hay razones para que no podamos entrar al bosque, dije. No es un bosque muy extenso. Uno puede salir con rapidez. Se puede salir con rapidez, ya lo creo. Dios mío, ¿oíste eso? Los chillidos habían alcanzado una intensidad horrible. Está sufriendo, dijo Howard. Está sufriendo de un modo terrible. ¿Supones que es tu amigo? Había expresado una pregunta que yo me planteaba desde un tiempo atrás. Es concebible, dije. Pero si está tan loco tendremos que intervenir. Me gustaría haber traído conmigo a algún vecino. ¿Por qué demonios no lo hiciste? Gritó Howard. Tal vez sean necesarios 12 hombres para manejarlo. Miraba los altos árboles que se erguían ante nosotros y no creo que le dedicara a Henry Wallace ni un solo pensamiento. Ese es el bosque Mulligan, dije. Tragué saliva para impedir que el corazón se me subiera a la boca. No es un bosque grande, agregué como un idiota. Oh, Dios mío. De la niebla brotó una voz en los extremos del dolor inexpresable. Me están devorando el cerebro. Oh, Dios mío. Fue en ese instante que me asaltó el terror mortal de volverme tan loco como el hombre de los bosques. Aferré el brazo de Howard. Regresemos, grité. Regresemos ya mismo. Fuimos unos tontos en venir. Aquí solo hay locura y sufrimiento y tal vez la muerte. Puede ser, dijo Howard, pero seguiremos. Tenía el rostro ceniciento bajo el sombrero goteante y sus ojos eran finas endijas azules.
Ante el desafío tremendo de su coraje me sentí avergonzado. Muy bien, dije con voz lúgubre. Seguiremos. Nos movimos lentamente entre los árboles. Se erguían sobre nosotros y la densa niebla los distorsionaba y los fundía entre sí de tal modo que parecían adelantársenos. La niebla colgaba en cintas desde las ramas retorcidas. ¿Cintas?, dije. Más bien eran serpientes de niebla, serpientes que se contorsionaban con lenguas venenosas y ojos lascivos, malvados. A través de las nubes giratorias de niebla veíamos los troncos escamosos, nudosos de los árboles, y cada tronco parecía el cuerpo retorcido de un anciano maligno. Solo el pequeño óvalo de luz de mi linterna eléctrica nos protegía contra su malevolencia. Nos movimos a través de grandes bancos de niebla y a cada instante los gritos subían de volumen. Pronto captamos fragmentos de frases, alaridos histéricos que se fundían en prolongados gemidos. Más frío y más frío y más frío, me están devorando el cerebro. Más frío. AHH. Howard me aferró el brazo. Lo encontraremos, dijo. Ahora no podemos volver. Cuando lo encontramos estaba tendido de costado. Tenía las manos agarrando la cabeza y el cuerpo doblado en dos, las rodillas tan levantadas que casi le tocaban el pecho. Estaba en silencio. Nos inclinamos y lo sacudimos, pero no emitió ningún sonido. ¿Está muerto?, pregunté en voz estrangulada e histérica. Deseaba desesperadamente darme vuelta y correr. Los árboles estaban muy cerca de nosotros. No sé, dijo Howard. No sé. Espero que esté muerto. Lo vi arrodillarse y deslizar una mano debajo de la camisa del pobre diablo. Por un instante su rostro fue una máscara. Después se puso en pie con rapidez y sacudió la cabeza. Está vivo, dijo. Tenemos que conseguirle ropa seca cuanto antes. Lo ayudé. Entre los dos alzamos del suelo la figura doblada y la transportamos entre los árboles. Tropezamos 2 veces y casi caímos, y las trepadoras nos desgarraban la ropa. Las trepadoras eran manitas diabólicas que agarraban y desgarraban guiadas por los grandes árboles. Sin una estrella que nos guiara, sin una luz fuera de la lamparita de bolsillo que empezaba a flaquear, forcejeábamos para salir del bosque Mulligan. El bordoneo no empezó hasta que hubimos abandonado el bosque. Al principio apenas lo oímos, tan grave era, como el ronronear de motores gigantescos muy hundidos en la tierra. Pero lentamente, mientras avanzábamos a los tumbos con nuestra carga, creció tanto que no pudimos ignorarlo. ¿Qué es eso?, murmuró Howard, y a través de los espectros neblinosos vi que su rostro tenía un tinte verdoso. No sé, murmuré. Es algo horrible. Nunca oí algo igual. ¿No puedes caminar más rápido? Hasta entonces nos habíamos debatido contra horrores familiares, pero el bordoneo y el zumbido que crecía tras nosotros era algo que yo nunca había oído sobre la tierra. Con un miedo agudísimo, chillé en voz alta. Más rápido, Howard, más rápido. Por el amor de Dios, salgamos de aquí. Mientras yo hablaba, el cuerpo que transportábamos se retorció y de sus labios agrietados surgió un torrente de insensateces. Caminaba entre los árboles y miraba hacia arriba. No podía verles las puntas. Miraba hacia arriba, y entonces de pronto miré hacia abajo y la cosa aterrizó sobre mis hombros. Era toda patas largas, hormigueantes. Entró directamente a mi cerebro. Yo quería apartarme de los árboles, pero no podía. Estaba solo en el bosque con la cosa sobre la espalda, dentro de mi cabeza, y cuando traté de correr, los árboles me hicieron zancadillas.
Eso me hizo un agujero para poder entrar. Es mi cerebro lo que quiere. Hoy hizo un agujero, y ahora se ha arrastrado al interior y está chupando y chupando y chupando. Es frío como el hielo y hace el ruido de un enorme moscardón. Pero no es un moscardón. Y no es una mano. Me equivoqué cuando lo llamé una mano. No se lo puede ver. Yo no lo habría visto ni sentido si no me hubiese hecho un agujero y entrado. Ustedes casi pueden verlo, casi lo sienten, y eso significa que se apronta para entrar. ¿Puede caminar, Walls? ¿Puede caminar? Howard había dejado caer las piernas de Walls y pude oír el áspero sonido del aire al entrarle en los pulmones mientras se esforzaba por quitarse el impermeable. Creo que sí, sollozó Walls. Pero no importa. Ahora me atrapó. Bájenme y sálvense ustedes. Tenemos que correr. Aullé. Es nuestra única oportunidad, gritó Howard. Wells, usted síganos. Síganos, ¿entiende? Le quemarán el cerebro si lo atrapan. Vamos a correr, amigo. Síganos. Se perdió en la niebla. Wells se sacudió y lo siguió con chillidos roncos. Saboreé un horror más terrible que la muerte. El ruido tenía una intensidad espantosa, entraba directo a mis oídos, y sin embargo durante un momento no pude moverme. Clavé los ojos en el blanco muro de niebla y farfullé. Dios. Frank se perderá. Era la voz de Walls, mi pobre, perdido amigo. Regresemos. Ahora el que gritaba era Howard. Significa la muerte, o algo peor, pero no podemos abandonarlo. Sigan, grité. No me atraparán. Sálvense ustedes. En mi ansiedad por impedir que se sacrificaran me zambullí locamente hacia adelante. En un instante me había unido a Howard y estaba agarrándolo del brazo. ¿Qué es? Exclamé. ¿A qué debemos temer? Ahora el bordoneo nos rodeaba, pero no era más intenso. Ven rápido o estaremos perdidos. Me urgió frenético. Han quebrado todas las barreras. Ese zumbido es una advertencia. Somos sensitivos, nos han advertido, pero si aumenta estaremos perdidos. Son fuertes cerca del bosque Mulligan y es aquí donde se hacen sentir. Ahora están experimentando, tanteando el camino. Más tarde, cuando aprendan, se diseminarán. Ojalá podamos llegar a la granja. Llegaremos a la granja. Grité alentador mientras me abría paso arañando la niebla. El cielo nos asista si no lo hacemos. Gimió Howard. Se había quitado el impermeable y la camisa empapada se le adhería al cuerpo delgado trágicamente. Se movía en la oscuridad con zancadas largas, furibundas. Muy adelante oíamos los chillidos maníacos de Henry Walls. Sin cesar gemían las sirenas de niebla, sin cesar la niebla giraba y se arremolinaba alrededor de nosotros. Y el bordoneo proseguía. Parecía increíble que pudiésemos encontrar alguna vez el camino a la granja en la oscuridad. Pero lo encontramos, y entramos tropezando con gritos de alegría. «Cierra la puerta», gritó Howard. Cerré la puerta. «Creo que aquí estamos seguros», dijo. «Aún no han llegado a la granja». «¿Qué le pasó a Walls?». Jadeé, y entonces vi las huellas húmedas que llevaban a la cocina. Howard también las vio. Hubo en sus ojos un relámpago de transitorio alivio. «Me alegro de que esté a salvo», murmuró. Temía por él. Entonces se le ensombreció la cara. La cocina estaba sin luz y ningún sonido provenía de ella.
Sin una palabra, Howard cruzó la habitación y entró en la oscuridad. Me hundí en una silla, me quité la humedad de los ojos y me aparté el cabello, que había caído en mechones empapados sobre mi rostro. Por un momento permanecí sentado, respirando con dificultad, y cuando la puerta crujió, me estremecí. Pero recordaba las palabras tranquilizadoras de Howard: aún no han llegado a la granja. Aquí estamos seguros. Por algún motivo, confiaba en Howard. Me daba cuenta de que nos amenazaba un terror nuevo y desconocido, y que de algún modo secreto él había comprendido sus limitaciones. Confieso sin embargo que cuando oí los gritos que venían de la cocina, mi fe en mi amigo se vio levemente sacudida. Llegaban gruñidos bajos, que no podía creerse que surgieran de una garganta humana, y la voz de Howard se alzó en una reconvención salvaje. Le digo que me suelte. ¿Está usted loco? Hombre, nosotros lo salvamos. Le digo que no lo haga, suélteme la pierna. Cuando Howard se tambaleó dentro del cuarto, salté hacia él y lo tomé en mis brazos. Estaba cubierto de sangre de la cabeza a los pies y tenía el rostro ceniciento. Se ha vuelto loco, furioso, gimió. Estaba corriendo en 4 patas como un perro. Saltó hacia mí y casi me mató. Conseguí apartarlo, pero me mordió mucho. Lo golpeé en la cara, lo dejé inconsciente. Tal vez lo haya matado. Es un animal, tuve que protegerme. Tendí a Howard sobre el sofá y me arrodillé junto a él, pero desdeñó mi ayuda. No te ocupes de mí, ordenó. Consigue una cuerda, rápido, y átalo. Si vuelve en sí tendremos que luchar por nuestras vidas. Lo que siguió fue una pesadilla. Recuerdo vagamente que me dirigí a la cocina con una cuerda y até al pobre Wallace a una silla. Después lavé y vendé las heridas de Howard, y encendí un fuego en el hogar. Recuerdo que también telefoneé a un médico. Pero los incidentes se confunden en mi memoria y no recuerdo nada con claridad hasta la llegada de un hombre alto, grave, de ojos amables y simpáticos y una presencia tan tranquilizadora como un derivado del opio. Examinó a Howard, asintió y explicó que las heridas no eran importantes. Examinó a Wallace y no asintió. Explicó con lentitud que Wallace estaba desesperadamente enfermo. Fiebre cerebral, dijo. Será necesaria una operación inmediata. Le digo con franqueza, no creo que lo salvemos. Esa herida en la cabeza, doctor, dije. ¿Fue hecha por una bala? El médico frunció el entrecejo. Me preocupa, dijo. Fue hecha por una bala, desde luego, pero tendría que haberse cerrado en parte. Le llega al cerebro. Usted dice que no sabe nada al respecto. Le creo, pero me parece que habría que notificar a las autoridades de inmediato. Buscarán a alguien por homicidio, a menos, hizo una pausa, a menos que la herida se la haya hecho él mismo. Lo que usted me cuenta es curioso. Que haya sido capaz de caminar durante horas parece increíble. Es obvio que han limpiado la herida. No hay ningún rastro de sangre coagulada. Se paseaba con pasos lentos de aquí para allá. Tenemos que operar aquí, enseguida. Hay una leve posibilidad. Por suerte, traje los instrumentos. Tenemos que despejar esta mesa y, ¿piensa que podrá sostenerme una lámpara? Asentí. Lo intentaré, dije. Bien. El médico se ocupó de los preparativos mientras yo debatía si debía telefonear o no a la policía. Estoy convencido, dije por fin, de que la herida se la produjo él mismo. Wells actuaba de modo muy extraño. Si usted está de acuerdo, doctor. Sí.
Guardaremos silencio sobre el asunto hasta después de la operación. Si Wallace vive, no habrá necesidad de enredar al pobre hombre en una investigación policial. El médico asintió. Muy bien, dijo. Operaremos primero y decidiremos después. Howard se reía en silencio desde su sillón. La policía sonrió con desprecio. ¿De qué servirá contra los seres del bosque Mulligan? Había un matiz tan irónico y ominoso en su alegría que me perturbó. Los horrores que habíamos conocido en la niebla parecían absurdos e imposibles ante la presencia fría, científica del Dr. Smith, y no quería que me los recordaran. El médico apartó los ojos de los instrumentos y me susurró al oído. Su amigo tiene un poco de fiebre y al parecer eso lo hace delirar. Si me trae un vaso de agua le prepararé un somnífero. Me apuré a conseguir un vaso y en un momento tuvimos a Howard durmiendo profundamente. Y ahora a lo nuestro, dijo el médico mientras me tendía la lámpara. Tiene que sostenerla con firmeza y moverla según yo le indique. La forma blanca, inconsciente de Henry Wallace estaba tendida sobre la mesa que el médico y yo habíamos despejado, y me estremecí entero cuando pensé en lo que me esperaba. Me vería obligado a quedarme de pie y mirar el cerebro vivo de mi pobre amigo mientras el médico lo dejaba al descubierto implacablemente. Me vería obligado a quedarme de pie y contemplar cómo el médico cortaba y hurgaba, y tal vez tendría que presenciar cosas inmencionables. El médico administró un anestésico con dedos rápidos y experimentados. Me sentí oprimido por la terrible sensación de que estábamos cometiendo un crimen, de que Henry Wallace lo habría desaprobado con violencia, de que habría preferido morir. Es espantoso mutilar el cerebro de un hombre. Sin embargo, sabía que la conducta del médico era irreprochable y que la ética de su profesión exigía que operase. «Estamos preparados», dijo el Dr. Smith. Bajé un poco más la lámpara. «Con cuidado ahora». Vi que el cuchillo se movía en sus dedos veloces, competentes. Por un instante miré, y después aparté la cabeza. Lo que había visto en ese breve vistazo hizo que me sintiera enfermo, desfalleciente. Puede haber sido una ocurrencia, pero mientras miraba histéricamente a la pared tuve la impresión de que el médico estaba al borde del colapso. No emitía ningún sonido, pero yo estaba casi seguro de que había descubierto algo horrible, execrable. «Baje más la lámpara», dijo. La voz era ronca y parecía venir del fondo de su garganta. Su voz me horrorizó tanto que fui culpable de una gran falla. Bajé la lámpara un par de centímetros sin dar vuelta la cabeza. Esperé que él me increpara, me insultara quizá, pero estaba tan silencioso como el hombre de la mesa. Yo sabía, sin embargo, que sus dedos seguían trabajando, porque podía oír cómo se movían. Podía oír los dedos rápidos, hábiles moviéndose alrededor de la cabeza de Henry Wallace. De pronto tomé conciencia de que mi mano temblaba. Quería soltar la lámpara, sentía que ya no podía sostenerla. «Está por terminar», jadeé desesperado. «Mantenga firme esa lámpara». El médico vociferó la orden. «Si mueve otra vez esa lámpara, yo no lo coseré. Me iré de este cuarto y dejaré que su obsceno cerebro se pudra. No importa que me cuelguen. No soy un curador de demonios». Yo no sabía qué hacer. Apenas podía sostener la lámpara y la amenaza del médico me aterraba. Le rogué desesperado. «Haga todo lo que pueda», urgí, histérico. «Dele una oportunidad de recobrarse. Era un hombre bueno y amable, en otros tiempos». Por un instante hubo silencio y temí que no me hiciera caso.
Por un momento esperé que arrojara el escalpelo y la esponja y se abalanzara a través del cuarto y saliera a la niebla. Solo cuando oí los dedos moverse otra vez supe que había decidido darle al condenado una oportunidad. Había pasado la medianoche cuando el médico me dijo que podía soltar la lámpara. Me di vuelta con una exclamación de alivio y me encontré con una cara que no olvidaré jamás. En 3/4 de hora el médico había envejecido 10 años. Tenía cavernas purpúreas bajo los ojos y la boca se le retorcía convulsiva. Había arrugas en su alta frente amarillenta que yo no le había visto antes, y cuando habló, su voz era quebradiza y débil. No vivirá, dijo. Morirá en 1 hora. No le toqué el cerebro. No pude hacer nada. Cuando vi cómo eran las cosas, yo lo cosí de inmediato. ¿Qué vio? Susurré apenas. Una mirada de miedo inexpresable apareció en los ojos del médico. Vi, la voz se quebró y le tembló todo el cuerpo. Es una vergüenza insoportable. Porque he visto lo que un hombre no debería contemplar, llevo en mí la marca de la bestia. Estoy contaminado para siempre. Estoy sucio. No puedo quedarme en esta casa. Tengo que irme de inmediato. Perdió el control y se cubrió la cara con las manos. Grandes sollozos sacudían su cuerpo. Sucio, gemía. El horror antiguo, espantoso que el hombre ha olvidado, algo horrible de contemplar. Una maldad sin forma, la maldad informe. De pronto alzó la cabeza y miró enloquecido a su alrededor. Vendrán aquí a reclamarlo. Chilló. Han dejado su marca sobre él y vendrán a buscarlo. No tienen que quedarse aquí. Esta casa está señalada para la destrucción. Lo contemplé impotente mientras tomaba su sombrero y el maletín y se dirigía a la puerta. Abrió el cerrojo con dedos blancos, estremecidos, y en un instante su silueta delgada se recortó contra un cuadrado de vapor arremolinado. Recuerde que se lo advertí. Gritó, y luego la niebla lo tragó. Howard se estaba incorporando y frotándose los ojos. Un truco maligno, el que me jugaron. Murmuraba. Drogarme con deliberación. Si hubiese sabido que el vaso de agua. ¿Cómo te sientes? Le pregunté mientras lo sacudía con violencia tomándolo de los hombros. ¿Te parece que puedes caminar? Me drogas, y después me pides que camine. Frank, eres tan poco razonable como un artista. ¿Qué pasa ahora? Señalé la silueta silenciosa de la mesa. El bosque Mulligan es más seguro, dije. Ahora él les pertenece. Howard se levantó de un salto y me sacudió del brazo. ¿Qué quieres decir? Exclamó. ¿Cómo lo sabes? El médico le vio el cerebro, expliqué. Y además vio algo que no quiso, que no pudo describir. Pero me dijo que vendrían por él, y le creo. Tenemos que irnos de aquí enseguida. Gritó Howard. El doctor tenía razón. Nos encontramos en peligro mortal. Incluso el bosque Mulligan, pero no necesitamos regresar al bosque. Está nuestra lancha. Está la lancha. Repetí como un eco, con una débil esperanza en mi mente. La niebla será una amenaza mortífera, dijo Howard torvamente. Pero incluso la muerte en el mar es preferible a este horror. La casa no estaba lejos del muelle y en menos de un minuto Howard estaba sentado en la popa de la lancha y yo me esforzaba furibundo con el motor. Las sirenas de niebla seguían gimiendo, pero en el puerto no se veía ninguna luz. No podíamos ver a más de medio metro de nuestras caras. Los espectros blancos de la niebla apenas se veían en la oscuridad,
pero más allá de ellos se extendía la noche sin fin, sin luz y llena de terror. Howard estaba hablando. Por algún motivo siento que allá afuera está la muerte, dijo. Aquí hay algo superior a la muerte, dije mientras tiraba de la cuerda del motor. Creo que podemos evitar las rocas. Hay muy poco viento y conozco el puerto. Y como es lógico tendremos las sirenas de niebla para guiarnos, murmuró Howard. Creo que será mejor que nos dirijamos a mar abierto. Yo estaba de acuerdo. La lancha no sobreviviría a una tormenta, dije, pero no deseo permanecer en el puerto. Si llegamos al mar es probable que nos recoja algún barco. Permanecer donde ellos puedan alcanzarnos sería una locura completa. ¿Cómo sabes hasta dónde pueden llegar?, gruñó Howard. ¿Qué son las distancias terrestres para seres que han viajado a través del espacio? Infestarán la Tierra. Nos destruirán por completo. Discutiremos eso más tarde, exclamé mientras el motor arrancaba con un rugido. Vamos a alejarnos de ellos todo lo que podamos. Quizás aún no han aprendido. Mientras les queden limitaciones puede ser que escapemos. Nos movimos lentamente en el canal, y el sonido del agua lamiendo los flancos de la lancha nos tranquilizó extrañamente. Por una sugerencia mía Howard había tomado la rueda del timón y la hacía girar lentamente. «Manténla firme», le grité. «No hay ningún peligro hasta que lleguemos a los estrechos». Quedé agachado sobre el motor durante varios minutos mientras Howard timoneaba en silencio. Después, bruscamente, se volvió hacia mí con un gesto de júbilo. «Creo que la niebla se está alzando», dijo. Miré hacia la oscuridad que estaba ante mí. Ciertamente parecía menos opresiva y las espirales blancas de niebla que habían subido sin cesar a través de ella se desvanecían en manojos sustanciales. «Haz que siga en línea recta», grité. «Tenemos suerte. Si la niebla despeja podremos ver los estrechos. Préstale atención al faro Mulligan». «Deja que me encargue yo del timón», grité mientras me adelantaba con rapidez. «Este es un pasaje difícil, pero lo pasaremos con éxito». En nuestro júbilo y excitación casi olvidamos el horror que habíamos dejado atrás. Yo estaba de pie ante el timón y sonreía confiado mientras corríamos sobre el agua oscura. Las rocas se acercaron con rapidez hasta que su enorme masa se irguió sobre nosotros. «Ya lo creo que pasaremos», exclamé. Pero Howard no me contestó. Lo oí atragantarse y jadear. «¿Qué pasa?», pregunté de pronto, y al darme vuelta, vi que estaba agachado sobre el motor, aterrado. Me daba la espalda, pero supe por instinto en qué dirección miraba. La costa difusa que habíamos abandonado brillaba como un crepúsculo llameante. El bosque Mulligan ardía. Grandes llamas se disparaban desde los árboles más altos y una densa cortina de humo negro rodaba lenta hacia el este, apagando las pocas luces restantes del puerto. Pero no fueron las llamas las que me hicieron gritar en un frenesí de miedo y horror. Fue la forma que se erguía sobre los árboles, la forma enorme, imprecisa que se movía lentamente de un lado a otro en el cielo. Dios sabe que traté de creer que no veía nada. Traté de creer que la forma no era más que una sombra proyectada por las llamas. Hasta traté de reír, y recuerdo que le palmeé el brazo a Howard, tranquilizador. «El bosque quedará destruido por completo», exclamé. «Sé que no escaparán. Morirán todos». Pero cuando Howard se dio vuelta en su miedo y gritó, supe que la cosa difusa, informe que se erguía sobre los árboles era más que una sombra. «Si la vemos con claridad estamos perdidos», chilló. «Ruega que siga sin tener una forma». «No veo nada».
gruñí. Hay oscuridad por encima de los árboles. No tiene forma, balbuceó Howard. No tendríamos que, no debemos verla. Son nuestros pequeños cerebros los que le dan una forma. Cuando penetra en nuestro cerebro se reviste de una forma. Si penetra en nuestros cerebros estamos perdidos. Los bosques arden. Grité. No hay nada encima de los árboles. Todo es negrura y vacío encima de ellos. Pero incluso mientras miraba la forma con repugnancia, con furiosa incredulidad, se hizo más nítida. Sobre los árboles ardientes se cernía espantosa, y poco a poco tomé conciencia de que tenía alas. Es como un murciélago. Gruñí. Es un gran murciélago con alas amarillas que cavila sobre el fuego. Es un murciélago. Sollozó Howard. Es oscuro y muy grande y casi sin forma, pero es un murciélago. No, no. Chillé. No es un murciélago. No vemos nada. Hay una gran forma incierta que se mueve de un lado a otro sobre los árboles, pero no es un murciélago. Howard enterró la cabeza en sus manos y sollozó en voz alta, en una agonía de miedo. Nuestros cerebros se enfriarán, gimió. Entrarán y nos chuparán nuestro cerebro. Oh, eso no. Exclamé. Antes moriré. Me arrojaré al agua. Ese terror es más terrible que ahogarse. Estábamos temblando en la oscuridad, una presa para el horror más espantoso. La forma del bosque Mulligan se iba haciendo poco a poco más nítida y no se me ocurría nada que pudiese salvarnos. Y entonces, de pronto, recordé que había algo que tal vez nos salvase. Es más antiguo que el mundo, pensé, más antiguo que toda religión. Antes del alba de la civilización los hombres se arrodillaban para adorarlo. Está presente en todas las mitologías. Es el símbolo primigenio. Tal vez, en el difuso pasado, hace miles y miles de años, fue empleado para rechazar a los invasores. Lo usaré de ese modo. Combatiré a la forma con un misterio alto y terrible. De pronto me invadió una curiosa calma, sabía que apenas tenía un minuto para actuar, que lo amenazado era algo más que nuestras vidas, pero no temblé. Busqué con calma bajo el motor y extraje cierta cantidad de estopa. Howard, dije, quiero que me enciendas un fósforo. Es nuestra única esperanza. Tienes que encender un fósforo de inmediato. Durante lo que parecieron eternidades Howard me miró sin comprender. Después la noche resonó con su risa. Un fósforo. Chilló. Un fósforo para calentar nuestros pequeños cerebros. Sí, necesitaremos un fósforo. Confía en mí. Supliqué. Debes hacerlo, es nuestra única esperanza. Enciende un fósforo, rápido. No comprendo. Ahora Howard estaba sobrio, pero la voz le temblaba histérica. He pensado en algo que puede salvarnos, dije. Por favor, enciéndeme esta estopa. Asintió lentamente. Yo no le había dicho nada, pero sabía que había adivinado qué pretendía hacer yo. Su penetración era con frecuencia sobrenatural. Extrajo con dedos torpes un fósforo y lo encendió. Sé valiente, dijo. Muéstrales que no tienes miedo. Haz la señal con valor. Cuando la estopa prendió, la forma que estaba sobre los árboles se recortaba con espantosa nitidez. No hay nada allí, grité. No vemos nada. Estamos protegidos. Somos invencibles. Alcé la estopa en llamas y la pasé con rapidez ante mi cuerpo en una línea recta desde mi hombro izquierdo hasta el derecho.
Después la alcé hasta mi frente y la bajé hasta mis rodillas. En un instante Howard me había arrebatado la tea y repetía la señal. Hizo 2 cruces, una contra su cuerpo y la otra contra la oscuridad con la antorcha a un brazo de distancia. Sanctus, 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 murmuró. Cerré los ojos por un instante, pero aún podía ver la forma sobre los árboles. Después dejó lentamente de parecerse a un murciélago, su forma se hizo menos nítida, se volvió vasta y caótica, y cuando abrí los ojos había desaparecido. No vi más que el bosque incendiado y las sombras proyectadas por los altos árboles. El horror había pasado, pero no me moví. Me quedé como una imagen de piedra mirando por encima del agua negra. Después algo pareció estallar en mi cabeza. Mi cerebro giró hasta el vértigo, y me tambaleé contra la barandilla. Habría caído, pero Howard me agarró de los hombros. «Estamos salvados», gritó. «Ganamos de una vez por todas». «Me alegro», dije. Pero estaba tan completamente exhausto que no me regocijé realmente. Mis piernas cedieron y dejé caer la cabeza hacia adelante. Todas las imágenes y los sonidos de la tierra fueran tragados por una piadosa oscuridad. 2. Cuando entré en la habitación Howard escribía. «¿Cómo marcha el relato?», pregunté. Por un instante ignoró mi pregunta. Después se volvió lentamente y me enfrentó. Abrió los labios pero de ellos no surgió ningún sonido. Noté que había envejecido de modo horrible. Estaba mucho más delgado, no creo que pesara más de 50 kilos, y había miles de pequeñas arrugas alrededor de sus ojos. «No marcha bien», dijo al fin. «No me satisface. Hay problemas que se me siguen escapando. No he sido capaz de apresar todo el horror reptante del ser del bosque Mulligan». Me senté y encendí un cigarrillo. «Quiero que me expliques ese horror», dije. «Hace 3 semanas que espero que hables. Sé que cuentas con algún conocimiento que me ocultas. ¿Qué era el objeto húmedo, esponjoso que aterrizó sobre la cabeza de Wallace en los bosques? ¿Por qué oímos un bordoneo cuando huimos en la niebla? ¿Qué significaba la forma que vimos sobre los árboles? ¿Y por qué, en nombre del cielo, el horror no se difundió como lo temíamos? ¿Qué lo detuvo? Howard, ¿qué crees que pasó realmente con el cerebro de Wallace? ¿Su cuerpo ardió con la granja, o ellos se lo llevaron? Y el otro cuerpo que enterraron en el bosque Mulligan, ese horror delgado, ennegrecido, con la cabeza acribillada, ¿cómo lo explicas? 2 días después del incendio se descubrió un esqueleto en el bosque Mulligan. Unos pocos fragmentos de carne calcinada aún se adherían a los huesos, y faltaba la parte superior del cráneo. Pasó largo rato antes de que Howard hablara de nuevo. Estaba sentado con la cabeza gacha, jugueteando con su libreta de anotaciones y el cuerpo le temblaba horriblemente. Por fin alzó los ojos. Brillaban con una luz salvaje y tenía los labios cenicientos. «Sí», dijo. «Discutiremos el horror entre los dos. La semana pasada no quise hablar de él. Me parecía demasiado espantoso como para expresarlo en palabras. Pero no descansaré en paz hasta que lo haya tejido en un relato, hasta que haga que mis lectores sientan y vean esa cosa temible, indecible. Y no puedo escribir sobre ella hasta que esté convencido sin la menor duda de que yo mismo lo comprendo. Tal vez me ayude a hablar al respecto. Me has preguntado qué era la cosa húmeda que cayó sobre la cabeza de Wallace. Creo que era un cerebro humano, la esencia de un cerebro humano extraída a través de un agujero, o varios agujeros, de una cabeza humana.
Creo que el cerebro fue retirado en grados imperceptibles y reconstruido otra vez por el horror. Creo que empleaba cerebros humanos con un propósito propio, tal vez para aprender de ellos. O tal vez simplemente jugaba con ellos. El cadáver ennegrecido, acribillado del bosque Mulligan. Era el cuerpo de la primera víctima, algún pobre tonto que se perdió entre los altos árboles. Tengo la sospecha de que los árboles ayudaban. Creo que el horror los dotó de una vida extraña. En todo caso, el pobre hombre perdió el cerebro. El horror lo tomó, y jugó con él, y después lo dejó caer por accidente. Cayó sobre la cabeza de Wells. Wells dijo que el brazo largo, delgado y muy blanco que vio estaba buscando algo que había caído. Desde luego, Wells no vio el brazo realmente, objetivamente, pero el horror que no tiene forma ni color ya había entrado en su cerebro y se revestía con el pensamiento humano. En cuanto al bordoneo que oímos y la forma que creímos ver encima del bosque en llamas, era el horror que trataba de hacerse sentir, que trataba de romper las barreras, que trataba de penetrar en nuestros cerebros y revestirse con nuestros pensamientos. Casi nos atrapó. Si hubiésemos visto la forma con la misma nitidez con que Wells vio el brazo blanco, habríamos estado perdidos. Howard caminó hasta la ventana. Apartó las cortinas y miró un instante el muelle atestado y los edificios colosales que se erguían contra la luna. Contemplaba la silueta de Manhattan. Directamente bajo él se destacaban los acantilados de Brooklyn Heights. ¿Por qué no invadieron?, exclamó. Podrían haberla destruido por completo. Podrían haberla borrado de la faz de la tierra, toda su riqueza y su poder increíbles habrían caído ante ellos. Los grandes edificios se habrían desmoronado al mar y millones de cerebros habrían alimentado su codicia terrible, ultraterrena. Me estremecí. ¿Pero por qué no se difundió el horror?, exclamé. Howard se encogió de hombros. No sé. Tal vez descubrieron que los cerebros humanos eran demasiado triviales y absurdos como para molestarse. Tal vez dejamos de entretenerlos. Tal vez se cansaron de nosotros. Pero es concebible que el signo los destruyera, o los enviara de regreso a través del espacio. Creo que ya vinieron una vez, antes. Creo que vinieron hace millones de años, y fueron asustados y alejados por el signo. Cuando descubrieron que no habíamos olvidado el empleo del signo tienen que haber huido aterrorizados. Lo cierto es que no hubo manifestaciones durante 3 semanas. Creo que se han ido. Entonces he salvado el mundo. Grité exaltado. Puede ser, me dirigió una mirada de censura. Creo que puedo perdonártelo, dijo, pero no es nada de lo que haya de alegrarse. ¿Y Henry Wells?, pregunté. Bueno, no encontraron su cuerpo. Imagino que vinieron a buscarlo. ¿Y piensas en serio poner esta obscenidad definitiva en un relato? Oh, Dios mío. Todo es tan increíble, tan insólito, que no puedo creerlo. No puedo. Amigo mío, ¿acaso no lo soñamos todo? ¿Estuvimos alguna vez realmente en Partridgeville? Nos sentamos en una casa antigua y discutimos cosas indecibles mientras la niebla se enroscaba alrededor de nosotros. ¿Caminamos a través de aquel bosque impío? ¿Estaban los árboles realmente vivos y corrió Henry Wells en 4 patas como un lobo? Howard se sentó con calma y se remangó un brazo. Lo adelantó hacia mí. ¿Puedes argumentar hasta que esa cicatriz desaparezca?, dijo. Estas son las señales del animal que me atacó, el hombre animal que era Henry Wells. ¿Un sueño? Querido amigo,
Me cortaría de inmediato este brazo a la altura del codo si pudiera convencerme de que fue un sueño. Caminé hacia la ventana y permanecí largo rato contemplando las galaxias espléndidas de Manhattan. Eso es algo sólido, pensé. Es absurdo imaginar que algo podría destruirlo. Es absurdo imaginar que el horror fue realmente tan terrible como nos pareció en Partridgeville. Tengo que convencer a Howard de que no escriba sobre eso. Tenemos que tratar de olvidarlo. Regresé a donde él estaba sentado y le apoyé una mano en el hombro. ¿Abandonarás la idea de incluirlo en un relato?, le pregunté con suavidad. Jamás. Estaba de pie, con los ojos en llamas. ¿Crees que voy a abandonar ahora que casi lo he apresado? Escribiré el relato más terrible que el mundo haya visto. Mis lectores se encogerán y gemirán con un temor espantoso. Superaré a Poe, superaré a todos los maestros. Entonces que lo superes y te condenes, dije con furia. En esa dirección acecha la demencia, pero es inútil discutir contigo. Tu egoísmo es demasiado colosal. Me volví y salí con rapidez del cuarto. Mientras subía las escaleras se me había ocurrido que el temor me había llevado a conducirme como un idiota, pero mientras bajaba miraba temeroso por encima del hombro, como si esperase que un gran peso de piedra bajase de arriba y me triturara. Él tendría que olvidar el horror, pensaba. Tendría que borrarlo de su mente. Se volverá loco si escribe sobre eso. Pasaron 3 días antes de que volviera a ver a Howard. Adelante, dijo con voz curiosamente ronca cuando llamé a su puerta. Lo encontré con bata y pantuflas, y supe en cuanto lo vi que estaba terriblemente jubiloso. Le brillaban los ojos y me saludó con una intensidad febril. «He triunfado, Jack», exclamó. «He reproducido la forma que no tiene forma, la vergüenza ardiente que el hombre no tendría que contemplar, la obscenidad rampante, descarnada que nos chupa el cerebro». Antes de que yo tuviera tiempo de respirar, había dejado en mis manos el abultado manuscrito. «Léelo», Frank ordenó. «Siéntate ya mismo y léelo». Crucé hasta la ventana y me senté en el canapé. Me senté allí olvidado de todo lo que no fuesen las hojas mecanografiadas. Confieso que me consumía una curiosidad impía. Nunca había cuestionado el poder de Howard. Lograba milagros con las palabras, sobre sus páginas siempre había soplado el aliento de lo desconocido, y cosas que habían pasado a un sitio más allá de la tierra regresaban bajo sus órdenes. Pero ¿podría al menos sugerir el horror que habíamos conocido? ¿Podría insinuar al menos la cosa reptante detestable que había reclamado el cerebro de Henry Wallace? Leí todo el cuento. Lo leí lentamente y estrujé los almohadones que estaban junto a mí en un frenesí de repugnancia. Howard me lo arrebató en cuanto lo terminé. Es evidente que sospechó que yo deseaba hacerlo pedazos. «¿Qué te parece?», exclamó exultante. «Es inmundo hasta lo indescriptible», exclamé. «Es terrible, indescriptiblemente obsceno. ¿Pero admitirás que he logrado que el horror sea convincente?». Asentí, y tendí la mano hacia mi sombrero. «Lo has hecho tan convincente que no puedo quedarme y discutir contigo. Pienso caminar hasta que llegue la mañana. Pienso caminar hasta estar demasiado cansado como para preocuparme, pensar o recordar». «Es arte inmortal», me gritó, pero pasé a las escaleras y salí de la casa sin contestar. 3. Era más de medianoche cuando sonó el teléfono. Bajé el libro que estaba leyendo y tomé el receptor. «Hola». «¿Quién habla?», pregunté. «Frank, habla Howard». La voz era extrañamente aguda.
Ven en cuanto puedas. Ellos han regresado. Y Frank, el signo es impotente. He probado el signo, pero el bordoneo sigue creciendo y una forma difusa, la voz de Howard se arrastró desastrosamente. Casi grité en el receptor. Valor, hombre. No permitas que sospechen que tienes miedo. Haz el signo una y otra vez. Iré enseguida. La voz de Howard llegó de nuevo, ahora más ronca. La forma se hace más y más nítida. Y no puedo hacer nada. Frank, he perdido todo derecho a ser protegido por el signo. Mi alma está corrompida. Me he convertido en un sacerdote del diablo. Ese relato, no tendría que haber escrito ese relato. Muéstrales que no les temes. Exclamé. Lo intentaré. Lo intentaré. Ah, Dios mío. La forma es. No esperé oír más. Frenético, tomé mi abrigo y mi sombrero y me precipité escaleras abajo y salí a la calle. Al llegar a la esquina tuve un vaído. Me aferré de un poste de alumbrado para no caer y agité la mano como un loco a un taxi que pasaba. Por suerte el conductor me vio. El coche se detuvo y bajé tambaleante a la calle y subí a él. ¡Rápido!, grité. Lléveme a Brooklyn Heights 10. Sí, señor. Fría la noche, ¿eh? Fría. Grité. Será realmente fría cuando ellos lleguen. Será realmente fría cuando empiecen a... El conductor me miró perplejo. Está bien, señor, dijo. Llegaremos bien a casa, señor. Dijo Brooklyn Heights, señor. Brooklyn Heights, gruñí y me hundí en el asiento. Mientras el coche aceleraba traté de no pensar en el horror que me esperaba. Me aferraba desesperado a juncos para no hundirme. Es concebible que Howard esté momentáneamente loco, pensé. ¿Cómo podría haberlo encontrado el horror entre tantos millones de personas? No puede ser que ellos lo hayan elegido con deliberación. No puede ser que lo hayan escogido de entre tales multitudes. Él es demasiado insignificante. Nunca pescarían seres humanos con deliberación. Nunca arrastraría a seres humanos con deliberación, aunque buscaron a Henry Wallace. ¿Y qué dijo Howard? Me he convertido en sacerdote del diablo, ¿por qué no en sacerdote de ellos? ¿Qué pasa si Howard se ha convertido en sacerdote de ellos sobre la tierra? ¿Qué pasa si su relato obsceno y detestable lo ha convertido en sacerdote de ellos? Pensarlo era una pesadilla para mí y aparté la idea con furia. Tendrá el coraje de resistirlos, pensé. Les mostrará que no tiene miedo. Hemos llegado, señor. ¿Lo ayudo a entrar, señor? El coche se había detenido, y gruñí al darme cuenta de que estaba por entrar a lo que podría resultar mi tumba. Bajé a la acera y le tendí al conductor todo el cambio que tenía. Me miró perplejo. «Me ha dado de más», exclamó. «Sírvase, señor». Pero le hice un gesto de rechazo y me precipité a la escalinata de entrada de la casa que estaba ante mí. Mientras metía la llave en la cerradura pude oírlo murmurar. «El borracho más loco que he conocido. Me ha dado $4 por llevarlo 10 cuadras y no quiere que le agradezcan». El vestíbulo inferior estaba sin luz. Me paré al pie de las escaleras y grité. «He llegado, Howard. ¿Puedes bajar?». No hubo respuesta. Esperé unos 10 segundos, pero desde el cuarto superior no llegaba ni un solo sonido. «Ya subo». Grité desesperado, y empecé a hacerlo. Me temblaba todo el cuerpo. «Lo han atrapado»,
pensé. Llegué demasiado tarde. Tal vez sería mejor que no. Dios mío, ¿qué fue eso? Sentía un terror inconcebible. No podía confundir los sonidos. En el cuarto de arriba, alguien rogaba y gritaba fluidamente mientras agonizaba. ¿Era la voz de Howard la que oía? Capté algunas palabras confusas. Reptante, uff. Reptante, uff. Oh, tengan piedad. Frío y nítido. Reptante, uff. Por todos los cielos. Había llegado al descanso, y cuando los ruegos se elevaron a chillidos roncos caí de rodillas y tracé contra mi cuerpo, y sobre la pared que estaba junto a mí, y en el aire, el signo. Tracé el signo primigenio que nos había salvado en el bosque Mulligan, pero esta vez lo hice groseramente, sin fuego, pero con dedos que temblaban y se me enredaban en la ropa, y lo hice sin valor ni esperanza. Lo hice oscuramente, con la convicción de que nada podía salvarme. Y después me puse de pie con rapidez y seguí subiendo. Rogaba que me llevaran con rapidez, que mis sufrimientos fuesen breves bajo las estrellas. La puerta del cuarto de Howard estaba entornada. Mediante un esfuerzo tremendo tendí la mano y tomé el picaporte. Lo empujé lentamente hacia adentro. Por un instante no vi nada más que la forma inmóvil de Howard tendido en el piso. Estaba boca arriba. Tenía las rodillas alzadas y se había llevado las manos a la cara, con las palmas hacia afuera, como para borrar una visión execrable. Al entrar al cuarto había estrechado mi campo visual con deliberación, bajando los ojos. Solo veía el piso y la parte más cercana del cuarto. No quería alzar los ojos. Los había bajado para protegerme porque temía lo que había en el cuarto. No quería alzar la cabeza, pero había fuerzas, poderes obscenos y detestables que actuaban dentro del cuarto y que yo no podía resistir. Sabía que si alzaba los ojos, el horror quizá me destruiría, pero no podía elegir. Lenta, dolorosamente, alcé la mirada y miré la habitación. Creo que habría sido mejor correr de inmediato hacia adelante y rendirme a la cosa que allí se alzaba. Me habría consumido en un instante, me habría consumido por completo, pero ¿qué significaba la vida ahora para mí? La visión de aquella fétida obscenidad se interpondría entre los placeres del mundo y yo mientras permanezca en él. Se erguía desde el techo al piso y proyectaba dardos babeantes de luz. La luz era viscosa e indecible, una luz líquida que goteaba y goteaba, como saliva, como la mucosa fétida de babosas repugnantes. Y atravesadas por los dardos, girando y girando, estaban las páginas del relato de Howard. En el centro del cuarto, entre el techo y el piso, las páginas giraban y la luz aborrecible ardía a través de las hojas, bajando en dardos babeantes que entraban en el cerebro de mi pobre amigo. La luz se derramaba dentro de su cabeza en una corriente continua, y encima de ella el Señor de la luz se movía lento de un lado a otro, de un lado a otro. Y la luz inmunda seguía babeando y rezumando y corría y se derramaba en el cerebro de mi amigo. Y entonces brotó de la boca del Señor un sonido horrible. Yo había olvidado el signo que había hecho 3 veces abajo, en la oscuridad. Había olvidado el misterio alto y terrible ante el cual todos los invasores eran impotentes. Pero cuando lo vi formarse en el cuarto, formarse inmaculado, con una integridad terrible por encima de la babeante luz amarilla, supe que estaba salvado. Sollocé y caí de rodillas. La luz fétida menguó y el Señor se arrugó ante mis ojos. Y entonces desde las paredes, desde el techo, desde el piso, saltó una llama blanca y purificadora que consumía, que devoraba y destruía para siempre. Pero mi amigo estaba muerto.